pero muchas veces quienes van a ganar en las elecciones a nivel regional van a ser los movimientos regionales. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es un poco determinar cuál es el perfil del producto que yo tengo en términos de programa, en términos de Okay. candidatos, y qué es lo que más o menos la gente quiere, en términos, ¿no? Incluso dentro de esta nebulosa, ¿no? Que podría ser el querer, ¿no? De lo que yo necesito como de candidato y lo que nosotros le podemos ofrecer. Cuando hacemos ese match, cuando podemos hacer y unir de manera coherente esto, entonces podemos sacar un buen producto político. Buenas amigos de Politicólogos, hoy en un capítulo más de este podcast con nuestra invitada María Melgar. Ella es natural de Perú, es politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en la Universidad Santiago de Compostela de España en Marketing y Comunicación Política. A su vez es consultora también en comunicación política y consultora en gobiernos regionales. Por todas estas especialidades, María, tú eres la más capacitada para esta entrevista, que vamos a hablar sobre campañas en gobiernos regionales. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias. Agradezco también este espacio que me brindas, ¿no? Y también al grupo Politicólogos, ¿no? Justamente porque incentivan estos espacios de diálogo respecto justamente a estos temas tan importantes que ciertamente hoy en día pues están bastante en boga en nuestro país, ¿no? Sobre todo por la coyuntura, ¿no? Y sobre todo hablando de estos que van a ser los procesos electorales en el 2022. Así es, se avecina este año, en octubre, ya deberíamos definir a quiénes son las nuevas autoridades del 2022. Y hablando de ese tema, las campañas a gobiernos regionales, María, se vienen ya las candidaturas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros empezar a diseñar una campaña específicamente para gobierno regional? ¿Qué especificaciones tiene? Si es distinta a una municipal, a una provincial, a una nacional, a una congresal, ¿qué aspectos o singularidades tiene la campaña para un gobierno regional? Sí, mira, justamente ya también teniendo la experiencia de la campaña anterior, que me pareció muy interesante, hay algo muy importante que también hay que comentar aquí respecto a lo que es el sistema de partidos, ¿no? Adicionalmente, como una visión macro, ¿no? Y que definitivamente eso como que un poco va a diseñar las campañas a nivel regional. ¿No? Nosotros hay que tener en cuenta que en el plano nacional lo que más impera es este movimiento partidario, ¿no? Y que obviamente da la fuerza de empuje tanto para lo que va a ser votos en el Parlamento o Congreso en ese caso, como también para el presidente de la República, ¿no? Ahora, en este punto, ¿no? Es algo muy interesante porque se diseñan las estrategias en ese aspecto, ¿no? Teniendo en cuenta también cómo es que se tiene que lograr, en este caso, ¿no? El diseño para la determinación, por ejemplo, dentro de un distrito electoral único, que es para elegir, en este caso, al presidente, que un ciudadano un voto. Esto es diferente, por ejemplo, para el voto congresal. Algo parecido pasa en las elecciones de los gobiernos regionales, ¿no? Porque tenemos a un vicepresidente, bueno, tenemos aquí, no se elige una terna, sino más bien se elige a un gobernador y vicegobernador, ¿no? En este caso que es una dupla, pues, ¿no? En este punto son dos personas que vamos a elegir, ¿no? En este caso. Y bueno, las elecciones también en este punto se hacen de esa manera, ¿no? En un distrito electoral único, pero es regional. La jurisdicción es toda la región. Y también hay que tener en cuenta que en el caso, ¿no? De los consejeros regionales, estos son elegidos, ¿no? A través, ¿no? de sus provincias. Entonces aquí también tenemos como una elección de distrito electoral múltiple, ¿no? Pero a nivel solamente jurisdiccional de lo que van a ser las regiones. Y básicamente determinando el número de, en este caso, por número de habitantes, es que se hace la determinación del número de escaños que va a tener en el Consejo Regional, ¿no? Entonces, esto es necesario de tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros también en este tema hay que también tener en consideración los temas de las cuotas, ¿no? La paridad, ¿no? Que también es algo que se va a ir trabajando en estas elecciones. Y también, por ejemplo, el voto nativo, ¿no? Que muchas regiones, por ejemplo, de la Amazonía lo tienen. Entonces, todo eso hay que Así tenerlo es, en pues. cuenta al momento de elegir, ¿no? A sus candidatos.
¿no? Y esto es muy importante y definitivamente algo necesario es que los votos por provincia son los que van a decidir quiénes van a ir, en este caso, a los escaños determinados por cada una de las regiones, ¿no? Dependiendo del número de votantes que se tenga por cada una de estas provincias, pueden tener entre un representante, ¿no? Un representante en este consejo regional, como todos los que puedan ser posibles, ¿no? Son alrededor, como mínimo son 11, si es que no estoy mal en números, y máximo son 25, ¿no? En ese caso, por cada una de las regiones. Dependerá de las circunstancias específicas de cada región para determinar el número de escaños en particular, ¿no? Y definitivamente también se determinará la cantidad de votantes que se tenga por provincias para determinar el número de escaños que se le va a dar a cada una de estas, ¿no? Clarísimo. Dependiendo obviamente de Clarísimo. todo ello. Entonces, teniendo en cuenta esta primera aproximación, nosotros deberíamos determinar una estrategia básicamente indicando, ¿no? Y teniendo en cuenta estos números a nivel, ¿no? De las regiones. Obviamente que esto puede variar dependiendo también, ¿no? De lo que se vaya trabajando o cuáles sean las dinámicas sociales en cada una de las regiones para tener o más o menos población, ¿no? Eso depende mucho de este tema, ¿no? Y bueno, obviamente que este número de escaños no va a ser o no va a cambiar de manera tan fácil, ¿no? Tiene que ser algo progresivo, ¿no? Pero como te comento, esto es algo importante que hay que tener en cuenta en este punto. O sea, en este caso las elecciones regionales van por ese lado, ¿no? Que son muy diferentes a lo que es un gobierno local, ciertamente, ¿no? Como si fuera una provincia Claro. o como incluso, ¿no? Si fuera un distrito, ¿no? Porque incluso, te comento, para las elecciones de los consejeros, muchas veces estos, ¿no? Tienen que hacer campaña, sobre todo en toda la provincia, teniendo en cuenta, ¿no? Esta proximidad carismática de los liderazgos de quienes vayan a ser sus posibles candidatos, tanto alcalde como gobernadores, ¿no? En este caso. Y muchas veces, para que tú puedas ser elegido como un consejero, incluso deberías obtener muchísimo más votos que muchas veces algún alcalde a nivel provincial, ¿no? Entonces, Claro. para que veas tú la complejidad, ¿no? Que existe en sí mismo, ¿no? En una campaña a nivel regional. No es tan sencillo, ciertamente, ¿no? Ahora, claro, existe una cierta complejidad por los regidores y también por la territorialidad, me imagino. Eso puede ser una campaña compleja, pero todo el background que nos has dado para mí es bien importante, ¿no? Tener en cuenta esto es como saber dónde estás parado antes de afrontar una campaña, y esta diferenciación que has hecho a mí me parece fenomenal, ¿no? Porque lo dices claramente, ¿no? Hay que tener en cuenta primero la normatividad para salir electo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, el apoyo que vas a tener, que en este caso es a través de los consejeros o regidores, ¿no? Viendo ese punto, ¿cómo sería una colaboración de los regidores en la campaña electoral? Tal vez por territorialidad o por sus grupos. ¿Cómo escoger también el que es candidato a gobernador? ¿Qué criterios también para escoger a los regidores para que te apoyen en la campaña con ciertos sectores, me imagino? Mira, te voy a comentar, y justamente ahí también es algo muy importante que lo tengas en cuenta y que lo tenga en cuenta todo nuestro público. Lo que nosotros hacemos en lo que son las campañas a nivel regional es determinar una dupla, ¿no? De algún partido o sobre todo de los movimientos. Ok. Uno, es eso en primer lugar, ¿verdad? Y esto también es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la mayor fuerza de voto, ¿no? A nivel regional no siempre la gana un partido. No pueden incluso estar en disputa, ¿no? En este caso por el sillón del gobernador, ¿no? O de gobierno regional, pero muchas veces quienes van a ganar en las elecciones a nivel regional van a ser los movimientos regionales, ¿no? Por Ok. un corte obviamente ligado a la jurisdicción, y aparte porque también desde mi punto de vista, también tiene como que un corte un tanto contestatario, como un voto de rechazo por los propios partidos políticos que a veces no se ajustan bien a las realidades netamente, ¿no? De las regiones, ¿no? Entonces, en este caso los movimientos regionales son como una voz, ¿no? Autorizada y que obviamente nace de la propia región como una opción política, ¿no?
Y es por ello que, como tú bien podrías verlo, ¿no? A la luz de las estadísticas de OMPE y del jurado, sobre todo de OMPE, ¿no? Tú puedes ver, ¿no? Que la mayoría de gobiernos regionales quienes más ganan son pues los movimientos regionales, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque justamente a veces el tema pasa por, ¿no? La determinación incluso, ¿no? De cómo es que se va a hacer estas campañas, ¿no? Porque valga verdades, en el Perú, si ya existe una debilidad muy profunda en términos de partidos políticos y de sistema de partidos, Sí, así es. imagínate la debilidad que existe a nivel de movimientos regionales. O sea, si ya tenemos esa debilidad a nivel de partidos en movimientos regionales, podría darse el caso que podrían ser un poco más articulados, ¿ok? Por la jurisdicción, que es solamente una región. Pero aún así, los movimientos regionales, al igual que los partidos, siendo los dos más grandes actores políticos en la escena, ¿no? Electoral, casi van a tener los mismos problemas, por decirlo así, y se van a asemejar mucho en tanto que ninguno tiene vida orgánica, ¿no? Entonces ese es un punto, ¿no? Pero, Ok. por ejemplo, como tú me comentabas, ¿no? Al momento de la determinación de lo que van a ser gobiernos regionales, lo que se va a escoger son gobernador, vicegobernador y un consejo, ¿no? En ese caso, ¿no? Ese es el consejo regional, a quienes vamos a llamar aquí van a ser los consejeros, ¿no? Consejero. Los consejeros son los que van a trabajar a nivel regional y ellos van a ser representantes de las provincias, ¿no? En este caso, dependiendo de la cantidad de población que tenga una provincia, pueden tener entre uno, dos, tres a más consejeros, ¿no? Pero esto también tiene un límite, al igual que, ¿no? El Parlamento, que solamente pueden llegar hasta un número máximo de 25, ¿ok? Eso es lo que pasa a nivel regional. Ahora, en el ámbito local esto es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las elecciones, ¿no? En el ámbito local, tanto sea para municipalidad, bueno, gobiernos provinciales y distritales, tú escoges, ¿no? A tu lista, ¿no? Este voto es por lista y quien le encabeza es el alcalde, ¿no? Y esto es muy importante, ciertamente, porque teniendo en cuenta esas diferenciaciones de las elecciones, tanto a nivel regional como local, tú te vas a dar cuenta que no, las estrategias pueden ser muy distintas, ¿ok? Son muy distintas porque en el caso de, por ejemplo, los gobiernos locales, tú vas a tener, y si gana un alcalde, básicamente este alcalde va a ganar toda su lista y va a tener la mayoría del consejo de regidores, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? Claro. De un tipo de elección distinto, o sea, es una lista totalmente cerrada y bloqueada y tú votas por el alcalde y la mayoría de sus regidores. O sea, ellos ganan la mayoría, ¿ok? Y los escaños que quedan y que todavía no están en competencia, los van a determinar a través de un método de Hunt, ¿no? A través también de la cifra repartidora, ¿no? En cambio, en el caso de los gobiernos regionales, la cosa es un tanto distinta, porque en la elección al gobernador y vicegobernador no te va a determinar incluso que tú puedas tener una mayoría En el consejo, claro. que te pueda apoyar en los temas, ¿no? Básicamente a nivel legislativo, en el consejo, ¿no? Es más, hay muchos gobernadores que no tienen y tienen escasamente, ¿no? En ese caso, consejeros que los pueden ayudar en un tema netamente legislativo, ¿no? Porque ellos lo que más se trabaja son aquí a nivel de ordenanzas, ¿no? Y también es un poco complejo porque no se entiende con certeza, ¿no? Estas dinámicas netamente ligadas a los gobiernos regionales, ¿no? Que si hablar ya de eso sería incluso una entrevista diferente, ¿no? O Aparte, sea, claro, una eso es entrevista más, adicional, por claro, claro. supuesto. Entonces, ya para que ver el día a día del trabajo del gobierno regional. Pero en términos de elecciones, o sea, escoger a los consejeros es una cosa distinta porque se hace en distrito electoral múltiple por provincias y esto no necesariamente le va a permitir obtener, en este caso, a el gobernador o en este caso a la dupla que se vaya, en este caso, a postular, tener mayoría en el Consejo Regional. Eso no necesariamente puede pasar. Claro, ¿Ok? entonces, Eso también es un problema de gobernabilidad. Bueno, luego podría lograr, puede llegar a eso, ¿no? ¿y o sea, el alcalde, perdón, el gobernador o el postulante gobernador este, va a tener que llevar a representantes al consejo, aparte de un vicegobernador.
¿Cómo se hacen las alianzas? ¿Cómo se aconseja mirar o a los perfiles de de los consejeros, ya que tienen una vital importancia dentro de la campaña, ¿no? Ellos, ellos no es como la alcaldía, que ya saben que de repente sentados en su casa, si el alcalde sale electo, ellos pueden salir electos también, ¿no? Por la mayoría que debe tener un alcalde. Pero en el caso del gobierno regional, de repente estos perfiles deberían ser más buscando el apoyo electoral, ¿no? ¿Cómo ves ahí los liderazgos que deberían escogerse? ¿Deben ser partidarios o no? ¿O deben ser de un movimiento? ¿O deben representar, debe ser alguien conocido? ¿Cómo lo ves ahí? Mira, en la experiencia que tengo, Ujú. justamente hay algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, y yo he estado trabajando también para un gobierno regional y bueno, he estado desde campaña y algo muy interesante era que a veces uno ya cuando se postula, ¿no? Tiene un cierta, ¿cómo te digo, no? Tiene cierta, podría decirse cierta trayectoria política, ¿no? Ganada incluso a la luz incluso de varios intentos de haber estado postulando al gobierno regional. También necesario es con quién estás yendo y con qué tipo de partido o movimiento, ¿no? Ok. Dependiendo incluso, porque la verdad, aquí también hay que tener mucho en cuenta la idiosincrasia y la cultura política de la región, ¿no? Yo, por ejemplo, básicamente he visto mucho y que me parece sumamente importante tener, en este caso, a consejeros que tengan un gran liderazgo a nivel carismático, ¿no? Porque básicamente el voto en el Perú es muy emocional, o sea, no hay tanta racionalidad, o sea, acá no hay teoría de Anthony Doms, que los intereses, el costo-beneficio del abstencionismo, no. No hay mucho nada de eso, ¿ok? Ok. En este caso. Habrá de repente por algún sector, sí, pero básicamente aquí, y eso es algo que yo lo he visto, lo he palpado, ¿no? Y no solamente de una región en particular, sino de varias, ¿no? Que sobre todo lo que se busca aquí es que sean liderazgos frescos, ¿no? Y que tengan participación política, y que tengan una participación política, ¿no? De la mano de la gente, ¿no? Ese también, por ejemplo, es algo muy interesante. Entonces, hay que buscar esos liderazgos, ¿no? Que permitan, ¿no? Tener una anuencia por parte de la población y que ciertamente, ¿no? Los vinculen con valores, ¿no? Bueno, yo creo que eso también pasa a nivel general, pero sobre todo a nivel regional, me parece que eso es algo muy importante, en el sentido Ok. de que necesitamos buscar candidatos que tengan esta perspectiva o por lo menos que permita que se genere ese sentimientos en las personas, ¿no? Y obviamente, no solamente en época de campaña, sino que sea un trabajo permanente, políticamente hablando, ¿no? O sea, que tengamos políticos que ciertamente no solamente vayan a las provincias en campaña, sino que hagan recorridos de sus provincias, por ejemplo, en el caso de los consejeros, de manera permanente y que los conozcan casi siempre en la región. Claro, En conocerlo. este caso, ¿no? En las provincias sobre todo, ¿no? Y las campañas netamente se sitúan sobre todo en campañas de tierra, ¿no? En En campaña de campañas de tierra. tierra esto es muy importante y estos liderazgos se ven fortalecidos no por una acción no que se va a generar solamente en un momento, sino que se genera de una manera prácticamente permanente, ¿no? Y esto es algo importante porque teniendo en cuenta también ese fenómeno, bueno, y no solamente en el Perú, sino en América Latina y en general, ¿no? La personalización de la política aquí se ve muchísimo más plasmada, ¿no? Porque podemos tener candidatos que de repente en algún momento estaban por algún partido o movimiento y ahora ya no lo están, ¿no? Y por muchas cosas que pueden suceder, ¿ah? En este caso, y en este punto sí me gustaría ser bastante honesta, ¿no? Porque muchas veces no es que, y eso yo lo he visto, ¿no? Por Ujú, experiencia propia, ujú. no es que a veces uno quiera cambiarse de camiseta, Ya. ¿no? Porque ciertamente le es más conveniente. Hay muchas veces que la misma camiseta uno tiene que cambiarla porque tampoco no te dan oportunidad en las organizaciones políticas, ¿no? Por obvios motivos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo veo yo, que incluso hemos estado trabajando con varios para lograr inscripciones de afiliación y eso no se ha Mm. dado. ¿Por qué? Por riñas políticas, porque es un buen prospecto, tiene buen liderazgo. Entonces, eso para las personas que eventualmente quieren no tener vida política no les es conveniente. Entonces, en ese caso,
el rol de liderazgo de los que van a ser en este caso, ¿no? Básicamente, quienes van a acompañar a los gobernadores tienen que tener una perspectiva muy interesante dentro de lo que van a ser las poblaciones. Definitivamente esto siempre se da, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En su mayoría, que sean personas que vean, que trabajan, luchan y defienden los intereses, ¿no? En este caso de las provincias y de la región en general, por ejemplo, ¿no? Dirigentes que están dentro de todos esos comités de base, y no solamente políticos, sino básicamente ciudadanos, ¿no? O que Claro. forman parte de los frentes de defensa, ¿no? O que tienen cierta trayectoria en algunas agrupaciones, como por ejemplo, no sé, cámaras de comercio, porque son empresarios, o porque tienen algún tipo, ¿no? de trabajo realizado, ¿no? Y sencillamente tienen cierto liderazgo y ese liderazgo se eleva a nivel político, como marca personal que pueden hacer, y esa marca personal a la larga puede funcionar para poder, en este caso, ¿no? Tener una acción en el voto, ¿no? Ahora, Así es. interesante por donde está yendo la conversación, porque primero planteabas la normatividad, ¿no? El piso que hay que tener, cuál es la diferenciación, a qué tipo de campañas nos estamos enfrentando. Después hemos pasado a qué liderazgo tener, como que ya se está armando un poco la campaña. eh, sí, cuáles son las características de estos liderazgos. Hablabas del conocimiento, hablabas de la empatía con la población. eh, t- totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y ya pasamos a un plano de cómo es la población misma. ¿Qué criterios nosotros debemos tener en cuenta para investigar, no sé, sea diseñar una encuesta para el candidato, sea diseñar estudios? A veces diseñar una encuesta puede ser difícil por la territorialidad, o de repente buscar Ujú. estudios por algún lado, pero ¿con qué base nosotros podemos partir para tal vez emitir los mensajes, etcétera, ¿no? Muy interesante lo que me indicas, y ciertamente aquí vamos a llegar a un tema de fondo también, y que Ujú. sencillamente incluso nosotros tú y yo lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Para la determinación de estrategias, incluso a nivel de campaña de tierra y a través de marketing digital, ¿no? Obviamente que lo que siempre se busca en este tipo, ¿no? de acciones es lograr la mayor cantidad de información para conocer bien al electorado, ¿no? Porque es así, o sea, en términos de campaña, lo que a nosotros nos importa es lograr afianzar un producto político, ¿no? A nivel de marketing, te estoy hablando ahora en términos de marketing, ¿no? Muy bien. Un producto político que ciertamente esté a la altura de las expectativas de la población. Ahora, obviamente que podríamos también incidir en muchos aspectos, ¿no? Que estén ligados también, qué es lo que quiere la población. Claro, es un poco difícil también, ¿no? Poder determinar este término o este tema de qué es lo que quiere, ¿no? Mm, Pero podemos ir indagando sobre, ¿no? Qué es lo que posiblemente podría querer y que de repente incluso la misma población no lo puede conocer, ¿no? Pero ese es nuestro claro. trabajo. Eso es nuestro Sí. trabajo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es un poco determinar cuál es el perfil del producto que yo tengo en términos de programa, en términos de Ok. candidatos, y qué es lo que más o menos la gente quiere, en términos, ¿no? Incluso dentro de esta nebulosa, ¿no? Que podría ser el querer, ¿no? De lo que yo necesito como de candidato y lo que nosotros le podemos ofrecer. Cuando hacemos ese match, cuando podemos hacer y unir de manera coherente esto, entonces podemos sacar un buen producto político, ¿no? Y Ok. obviamente, como tú lo comentas, algo muy importante y que yo lo he visto en campañas básicamente a nivel regional y local, es tener contacto con las personas, ¿no? El contacto Contacto con la directo. gente Ok. lo es casi todo, ¿eh? Y esto es muy importante. Incluso hay muchos, y te diré así, ¿no? Hoy en día hay muchos personas que hoy día están como gobernadores porque han llegado a lugares donde nadie nunca llega, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera confianza en la población, ¿no? Y Y genera también sentimientos como que, ¿sabes qué? A pesar de que yo vivo tan lejos en un caserío donde para llegar tienen que irse, no sé, estar y montarse en una camioneta Hilux y manejar mm, por 6, 7 horas porque está tan lejos, no hay carretera, es pura trocha, hay inundaciones, hay huaicos, pero igual llegó. Entonces, ¿sabes qué? Para esa persona que llega hasta este lugar, a pesar que de repente no tiene una buena propuesta, por decirlo así, porque a veces ni siquiera llega con una propuesta, pero está sí. ahí,
¿no? Claro, claro. Y eso, por ejemplo, las personas lo valoran mucho, ¿no? Lo valoran muchísimo. Entonces, sobre todo en lugares donde las regiones estamos, ¿no? Llegamos a lugares y comunidades o caseríos que son, pues, infinitamente difíciles de poder llegar por el acceso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo veo mucho en el trabajo que se puede realizar a nivel de campaña. Y Ahora, eso definitivamente es algo que la población muchísimo lo considera. importante la experiencia que tienes para ser sensible con esas cosas. Y hablando ya, ya entramos en terreno de la campaña de contacto directo, o campaña de tierra, como también se le dice. ¿Qué tácticas podemos ver? Ya está bien lo que mencionas, ¿no? Me desplazo al caserío o al anexo o al centro poblado, etcétera. Pero, ¿qué otras cosas más Claro, son importantes dentro de la campaña de contacto directo o la campaña de tierra para una campaña de gobierno regional, ¿no? Tal vez por dividirla ejemplo, ¿no? por Sí, provincias, no sé, ahí mira, ahondas. es bien interesante porque, por ejemplo, en el Perú, Ujú. por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo regional a mí me parece y que es muy complejo, te lo diré así, es, por ejemplo, una campaña de gobierno regional en un lugar como Amazonas, por ejemplo, ¿no? Porque Amazonas es una región sumamente grande que para llegar a un lugar donde haya votantes, que por ejemplo, no sé, es Cordillera Nieva, que justamente hoy en la mañana te comento que hubo movimiento sísmico Sí, nuevamente, o sea, estamos hablando de un lugar donde ciertamente hay mucha población que es vulnerable a este tipo, ¿no? de circunstancias, pero que es necesario también llegar ahí, porque hay personas que nos van a votar, ¿no? Entonces, sencillamente ya para llegar a esas comunidades donde de repente una encuesta normal no va a llegar jamás, porque claro, no solamente son días de camino, sino también son días de estar en un bote, de estar ¿no? eso. En una balsa para poder llegar hasta ahí y llevar el material electoral incluso, ¿no? Imagínate, qué difícil. Ese es el Perú, ¿no? Y por eso también la importancia de que en ese caso los candidatos puedan hacer estos recorridos. Pero adicionalmente a ello, para llegar ya a estos lugares, uno tiene que establecer un contacto inicial, pues, ¿no? Tiene que Claro, haber un equipo de avanzada, ¿no? Que haga, ¿no? Y comience a hablar con las personas que ciertamente tengan ciertos liderazgos aquí, como por ejemplo, incluso las mismas fuerzas políticas, los gerentes que pueden haber, ¿no? Algunas organizaciones los que estén consejeros ahí, mismos, ¿no? Los ¿no? candidatos a consejeros. Los consejeros mismos que conocen mejor, ¿no? Definitivamente, o Mm, sea, ellos son aliados porque ellos conocen su provincia, ¿no? claro. Pero de repente no las conocen todas, ¿no? Pero pueden tener un gran acercamiento, en este caso los líderes, ¿no? Por ejemplo, incluso las propias organizaciones eclesiásticas, ¿no? Porque en el Perú profundo, ciertamente hay un fuerte componente religioso muy conservador, ¿no? Muy, muy conservador, y eso te lo digo porque yo lo vengo trabajando Sí, incluso sí, en sí, temas sí. de investigación. Ok. Entonces, y ciertamente esto es algo muy importante de mapear, ¿no? Y obviamente que una encuesta te puede ayudar, sobre todo en zonas urbanas, donde puedes también tener muchísimo más acceso a las respuestas de las personas, ¿no? Sobre todo en capitales de provincia o ciudades grandes de las provincias, ¿no? En este caso, para ir mapeando un poquito los perfiles, ¿no? Y en un inicio, mapear de inicio, solamente para un poco terminar la pregunta anterior, Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí. Primero, el nivel de conocimiento, ¿no? Nivel de conocimiento. Para empezar, o sea, el Importante. nivel de conocimiento y ya luego de Mm. eso puedes hacer otra encuesta para determinar cualquier tipo de estrategia, porque primero tenemos que determinar cuánto conocen a nuestros candidatos. Si no conocen mucho a los Importante candidatos, eso. como bien hemos comentado anteriormente, estamos nadando sobre, ¿no? O sea, tierras extrañas, ¿no? En ese caso, o caminando sobre tierras extrañas. Claro, es importante lo que mencionas. O sea, claro, el nivel de conocimiento de un candidato, básicamente, hay un estudio en Brasil, em, puede funcionar hasta para ganar la campaña. Sí, Puede funcionar hasta ganar la campaña. Hay personajes conocidos, no sé, se postuló Rivaldo, por ejemplo, por, en Brasil, y hay cierta lejanía a veces de la población con la política en sí misma, que al final votan por el más conocido, ¿no? ujú, Entonces, el nivel de conocimiento, tener un a veces es insuficiente tener, con el conocimiento resulta a veces insuficiente.
pero tal vez en otras regiones o en zonas donde hay un desapego a la política sea el nivel de conocimientos solamente con eso baste para ganar la campaña, ¿no? Es muy interesante lo que tú acabas de comentar, porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo lo digo bastante, eh, por ejemplo, cuando estamos frente a candidatos que tienen una alta popularidad, porque son Sí, deportistas o porque son artistas, ¿no? O sí, sea, porque pertenecen al mundo del deportivo, ¿no? En este caso, o al mundo del espectáculo. Y obviamente que por ese acercamiento a medios, ¿no? Definitivamente, y por la misma actividad que realizan, son archiconocidos. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo, ¿no? De que en este caso en las campañas, ¿no? A veces una persona solamente gana por ser muy conocido o conocido, ¿no? Por eso. Y aparte de ello, ¿no? También teniendo en cuenta ciertos atributos que eventualmente podrían sumarle a este conocimiento de la persona, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Es exitoso, es exitosa, las personas ven en votos. ellos atributos, ¿no? Que de Mm, repente podrían eventualmente también semejarse con lo que a veces la población desearía para sí, a nivel personal. Claro, pero esto ya estaríamos entrando dentro de el estudio, ¿no? Netamente ligado a esto que es el mercado electoral, a un nivel sumamente subjetivo. Eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho en las teorías de la escuela de Michigan, ¿no? Que asociábamos mucho estos factores psicosociales o psicopolíticos que tienen que ver con esto, identidad partidaria, identidad con el candidato, simpatía partidaria, simpatía con el candidato, y por ejemplo los grandes temas, ¿no? Que son los issues. Eso, por ejemplo, lo vemos en este punto. Y aparte también todo lo que tiene que ver con valoraciones, percepciones, creencias, ¿no? Y gustos, preferencias, ¿no? En este caso de la ciudadanía. Y lo que tú comentas es muy cierto, porque frente a una ciudadanía que está que tiene un tanto desapego por la política, por lo que tradicionalmente se observa, entonces le dan pase, ¿no? O le dan, en este caso, quizás un voto de confianza a aquellos que son conocidos y que de repente en algún aspecto, básicamente profesional o artístico, deportivo, le están haciendo, tiene cierto éxito, entonces, ¿por qué no darles también la cabida en el tema político, ¿no? claro. ¿Qué pasa? Claro, claro. ¿Qué pasa? Sí, 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 pasa bastante. Es un ser de Reagan nada más, ¿no? Actor. De ahí creo que ya nos salteamos todos los ejemplos con lo que he mencionado, ¿no? Pero ha sido para mí muy completa esta conversación, desde la parte de la normatividad, desde dónde arranca, después desde cómo conformar un equipo de campaña, ¿no? Con la dupla, más los consejeros, lo que mencionas, ¿no? La campaña de tierra, las experiencias. Y ya para ir terminando, ya estamos pasando, Ujú. ya pasó la media hora, pero podríamos quedarnos conversando acá como 5 horas, creo. Yo creo que en una campaña regional, también podría ser importante, no sé, la radio, algunos medios, esto para ir finalizando, para ir tocando ya unos temas que también creo que son relevantes, ¿no? No sé si sea así, ¿no? O sea, hay zonas más urbanas que es como, no sé, donde lo digital está muy avanzado, pero también hay otras zonas donde no. Y tal vez, no sé, los medios locales, la relevancia de los medios en una campaña de gobierno regional. Sí, por ejemplo, algo muy interesante definitivamente es tener un buen contacto con los medios. Los medios nos van a ayudar muchísimo, sobre todo los medios regionales. Y medios regionales que en este caso no tengan altos niveles de sintonía, ¿no? En este punto. Pero sobre todo también no hay que dejar de lado a una estrategia que me parece sumamente importante, sobre todo para el mundo rural, que es la radio. Ok. ¿No? La radio es muy importante, ¿no? Tenemos programas políticos desde las 6 7 de la mañana, que básicamente la mayoría de personas que trabaja, ¿no? Por ejemplo, trabajando la tierra, ¿no? Campesinos, personas del agro, escuchan, ¿no? Se escucha Entonces, bastante esos programas noticia. ciertamente, exactamente, Ok. exactamente, o Mm, sea, y hay interesante. programas, incluso programas, Eh, yo te digo así porque incluso en varios lugares, en varias regiones que he estado, también he tenido la oportunidad de ser entrevistada en las ok. radios tempranito, muy tempranito, e incluso a los mismos
En este caso, por ejemplo, mediodía, muy temprano, plan de 6 de la mañana, 7, Levantarse con el van los horario. candidatos también a dar sus mensajes, ¿no? A un poco también entrar a debate con otros candidatos, que también se hace mucho en radio, ¿no? Al mediodía, y un programa estelar televisivo por la tarde-noche, ¿no? Eso es algo habitual en provincias. Obviamente que teniendo en cuenta la prensa local, sobre todo la prensa local, y no solamente la prensa regional, sino también en las provincias y distritos. ¿Ah? Esto se trabaja Claro. mucho, sé que son más pequeños, pero que tienen un gran alcance. Y bueno, definitivamente acá también hay de todo, ¿no? No siempre las personas que dirigen los programas, pues, también tienen sus posturas políticas, y bueno, pues, a muchos dicen ser comunicadores, a veces no lo son, eh, pero tienen un medio. Entonces, Claro. para que tú veas la importancia y la fuerza, en este caso, incluso de tener aliados, ¿no? En este caso, en ese punto. Yo creo que en ese caso, definitivamente, los medios, como tú bien conocerás, es un arma muy potente, pero también es un arma que también te puede hacer y te puede permitir que te dispares a los pies. Pero en Sí, campaña, hay que estar lo que hay que preparado. buscar, ¿no? Exactamente, ¿no? Una mala entrevista, o sea, No, una mala entrevista no, te no, no catapulta. baja todo, claro. Sí, te sepulta, Pero perdón. eso no siempre se hace, eso no siempre pasa a nivel regional, ¿no? Regional, es No diferente, pasa, ¿no? no pasa siempre a nivel regional. Pero, por ejemplo, ¿no? Definitivamente hay varias estrategias que se pueden trabajar, ¿no? Como desde ser un gran estadista a también, pues, ¿no? Ser una víctima de los medios, ¿no? Claro. Y de la Y de los contrincantes, oposición, los los rivales contrincantes, políticos, ¿no? sí. O sea, se puede ver desde muchas perspectivas, pero definitivamente algo muy importante es establecer una muy buena conexión con los medios, no solamente regionales, sino provinciales y de distritos, ¿no? Que tengan alta relevancia, y no hay que olvidarnos de la radio. La radio aquí funciona muchísimo, ¿no? Así es. Yo, ya estamos finalizando. Para mí esto ha sido muy, muy completo, muy, muy nutritivo en términos de comunicación, o no solo de comunicación, sino de lo que tú bien manejas, que es las operaciones que se hacen a nivel político, ¿no? Ha Ujú. sido, tu experiencia es muy enriquecedora en ese sentido. Y te voy a decir gracias. No sé si quieres dar algunas palabras finales, algún cherry, no sé, No, lo bueno, que claro que quieras. sí. No, no. Y solamente para completar lo que Ok, ok. estábamos hablando hace Sí, un sí, sí. momento, este, la campaña del boca a boca Ah, lo es todo. A claro. veces en lugares muy pequeños, donde ciertamente hay mucha No, influencia de la propia persona, si no hay tantos medios, porque no en todos los lugares llega el internet, así quisiéramos, ¿no? Pero lo que se vaya transmitiendo, ¿no? Boca a boca, ¿no? Entre los principales liderazgos o entre las personas de a pie, ¿no? Respecto a esto que es el rumor, ¿no? Un poco combinado con el chisme, también es muy sí, sí, importante. es No, interesante. definitivamente. Bueno, nada, solamente agradecerte, David, por esta oportunidad. Yo siempre muy contenta de que podamos tener estos espacios de diálogo, y no solamente en términos estratégicos como que estamos viendo ahora, sino también para poder un poco también incidir sobre algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos estado hablando, un poco la parte normativa que hay que tener en cuenta. Sí, muy importante. Definitivamente, si no la tenemos en cuenta, A veces a los consultores se nos escapa un poco eso, ¿ah? Yo trabajo con varios consultores y a veces se escapa la parte normativa, como que parece ya como estás de un lado para otro, parece casi parecida, pero no, tiene sus propias especificaciones y hay que tenerlas muy en cuenta. Yo creo que es importante eso, ¿no? Las variaciones de la campaña. Bueno, María, muchas gracias. Espero tenerte ya para hablar más del tema, como habíamos hablado al principio, un poco de la comunicación institucional también, que también lo manejas muy bien. Así que a nivel también gracias. regional, a nivel nacional, así que espero tenerte de vuelta para tocar ese tema. Por supuesto, muchas gracias, y se nos viene una campaña muy tensa Sí, se viene alrededor de la coyuntura también, sí, 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 definitivamente. Vamos a ver qué tal va. pero está bien movido. Nos vemos, María. Ok, cuídate, un abrazo. Cuídate. Gracias.